Buenas. Buenas. Buenas tardes, ingeniero. Buenas. Voy a compartir la presentación. Vamos a hacer, ya vimos la parte de todo lo que es teoría de ventiladores. Vamos a ver ahora la parte práctica para poder seleccionar un ventilador. Vamos a ver la parte de cálculo de pérdidas, que es pues calcular los cambios de presión que hay desde el punto más lejano, desde el punto de succión del ventilador, más las pérdidas primarias, más las pérdidas secundarias. Es un procedimiento similar a lo que son bombas. Solamente que aquí no incluimos la parte de cambios de altura porque, bueno, el aire es un fluido poco denso y los cambios de altura pues tienen poco efecto en lo que es el aire. Y pérdidas, perdón, cambios de energía cinética también son es poco denso, entonces también pues, tiene poco efecto lo que es cambios de energía cinética, entonces todo nos queda solo cambios de presiones, presión de suministro en el punto más lejano y la succión en el punto de toma de aire del ventilador. Más las pérdidas primarias, que eso es lo mismo que en sistema de bomba, es pérdidas por fricción a través de todas las secciones de ductos, más pérdidas secundarias, que es a través de accesorios, en este caso codos, reducciones, y también pueden ser otros tipos de pérdidas, como accesorios, equipos, filtros, rejillas, como en este caso, como la imagen que estamos viendo. Entonces necesitamos hacer, digamos que 3 cálculos. Luego de tener la pérdida, nosotros solo multiplicamos por el caudal y vamos a tener lo que es la potencia que el ventilador entrega al fluido. Y si tenemos los rendimientos del ventilador, como el rendimiento volumétrico, hidráulico y mecánico, tendríamos lo que es la potencia de accionamiento que necesita el ventilador en el eje, o sea, potencia que le va a suministrar al motor. Y si aún así tuviésemos la eficiencia del motor, pudiésemos encontrar la potencia consumida de la red eléctrica. En su momento también vamos a utilizar estas conversiones que están aquí, un HP o 746 watts, un PSI igual a 27.7 pulgadas o 2.21 pies de columna de agua o 6.895 pascales y el flujo un metro cúbico por segundo igual a 2000, bueno, aquí está como 2118, aquí hay que corregir la coma, pies cúbicos por minuto. Esta ecuación, esta de aquí, nosotros necesitamos utilizar sistema internacional, es decir, que tenemos que tener el caudal en metros cúbicos por minuto y la pérdida en pascales. Entonces necesitamos, antes de aplicar esta ecuación, lo que nosotros encontremos acá, necesitamos primero convertirlo a pascales. Podemos utilizar cualquiera de estas relaciones que están acá. Bien, ahora, ¿cómo vamos a obtener esas pérdidas? Digamos, comencemos con las pérdidas por fricción. Bueno, pérdidas por fricción, nosotros teníamos anteriormente una ecuación, no recuerdo dónde la teníamos escrita. Bueno, vamos a ver mejor el ejemplo. Para fricción nosotros necesitamos esta ecuación que está aquí. Es la misma ecuación, la misma que fricción para tuberías. En el caso de utilizar tablas, como cuando vimos la parte de NPCH, la pérdida por fricción en un ducto va a ser igual a un coeficiente de fricción por una longitud entre 100. Esto porque el coeficiente está dado en pulgadas de agua por cada 100 pies de longitud. Entonces, este coeficiente de fricción por la longitud entre 100. Eso lo vamos a encontrar de algunas tablas que vamos a ver más adelante. Bueno, que ya les voy a mostrar para encontrar este valor de F. Y luego los accesorios también tienen un concepto similar a bombas. Vamos a tener esta ecuación que está acá abajo. La pérdida por accesorio va a ser igual a un valor C, que en bombas era el valor K para encontrar la pérdida de un accesorio cuando vimos en el PCH, por el valor velocidad entre 4000 al cuadrado. Esto por C nos da
la pérdida por el accesorio. El valor C lo vamos a obtener mediante la tabla del accesorio que corresponda. Cada accesorio va a tener su propia tabla para el valor de C. Y el valor velocidad va a ser la velocidad del ducto en donde esté instalado este accesorio. Entonces, esas son las ecuaciones que vamos a utilizar para nuestros cálculos de fricción y pérdidas por accesorios. Voy a regresar a la diapositiva anterior. Primero con fricción. Tenemos que la fricción es igual a F, un coeficiente de fricción por longitud entre 100. Entonces voy a salirme de la presentación porque quiero mostrar los PDF que compartimos en la plataforma. Nosotros compartimos este PDF que también está en el libro de Edward Pita. Pueden también utilizar esa. Yo les compartí esta. Este es de un estándar que se llama SMACNA, que es el que rige la diseño y construcción del sistema de ductos. Entonces, en esta tabla, nosotros vamos a obtener ese valor. ¿De qué va a depender? Bueno, en la parte de abajo, donde tenemos este eje que va desde 50 hasta 400,000, este valor es el flujo que nosotros tenemos a través de ese ducto que vamos a calcular la fricción. Y en estas líneas en diagonal ascendente, que van desde 3 hasta 100, es el diámetro del ducto que estamos calculando, desde 3 hasta 100. Luego, donde nosotros intersectamos, como por ejemplo, donde están las líneas en rojo, intersectamos flujo con el diámetro. Si nos movemos hacia la izquierda, en este eje, vamos a tener ese coeficiente F, que es pérdida por fricción en pulgadas por cada 100 pies de longitud. En este ejemplo era aproximadamente 0.19, es decir, que perdía 0.19 pulgadas de agua por cada 100 pies de longitud. También aquí en la intersección tenemos otra diagonal, pero descendentes, que van desde 300 hasta 8,000. Esa es la velocidad en pies por minuto. Entonces ahí tenemos los tres datos, o cuatro datos, mejor dicho. Tenemos el flujo, tenemos el diámetro, intersectamos, encontramos el coeficiente de fricción y también en la intersección encontramos la velocidad. Coeficiente de fricción, pues para la fricción, y la velocidad, que es el que nos va a servir para el accesorio que esté instalado en este ducto. Por ejemplo, para los codos que vimos, necesitamos esta velocidad. Entonces, si ese fuese el ducto, esta velocidad sería la que encuentra en esa intersección. Esto es el gráfico para calcular coeficiente de fricción F para ductos redondos. Pero ¿qué pasa con los ductos cuadrados o rectangulares? Siempre vamos a utilizar este gráfico, pero antes de eso tenemos que encontrar primero un diámetro equivalente. Por ejemplo, si nuestro ducto es rectangular, tenemos otra tabla. Bueno, esta tabla era la número 14.6 de este estándar. La siguiente tabla, la 14.2, esta tabla nos da, bueno, creo que lo que mostré era el número de página en el anterior. Sí, no, aquí está, tabla 14.1. Realmente es el que da los coeficientes de fricción para ductos redondos. Luego la siguiente tabla, que es la 14.2, da el equivalente a ductos rectangulares para poder utilizar la tabla anterior. Por ejemplo, si nosotros nos dan una tabla rectangular, digamos este ejemplo que está marcado aquí. Si a nosotros nos dan un ducto de 20 por 20, pues obviamente no es un ducto cuadrado. Entonces, antes de utilizar la tabla anterior solo funciona para ductos redondos. Necesitamos encontrar un diámetro equivalente para esta dimensión de este ducto. Tenemos un ducto de 20 por 20. Y en esta tabla, nosotros tenemos que intersectar las dos dimensiones. Una de las dimensiones está en sentido horizontal en la tabla y la otra dimensión está en sentido vertical. Entonces, si el largo es de 20 y el alto es de 20, a 20 por 20, intersectamos y el diámetro equivalente sería 21.9. Lo vamos a redondear a 22.
Entonces, ahora con este diámetro de 22, nos vamos a la tabla anterior. Y aquí sí vamos a buscar esa línea, que sería esta de acá. Esta de acá, que está tapada con esta línea, pero aquí dice 22. Entonces ahí buscaríamos la intersección con el flujo que esté manejando ese ducto. Bien, y por último, la otra tabla que vamos a utilizar es, una vez que ya encontramos la velocidad que tiene el flujo de aire en este ducto, esa velocidad la vamos a utilizar para calcular las pérdidas por fricción, pérdidas secundarias de los accesorios que estén instalados en ese ducto, mediante esta ecuación de acá. Bueno, este VP es velocidad entre 4000 al cuadrado, que es este valor. Bueno, creo que era el anterior. Creo que aquí está. Esta ecuación, velocidad entre 4000 al cuadrado. No me he fijado que había movido la diapositiva. Ahí está. Bien, entonces esta tabla, bueno, realmente es una serie de gráficos. Es el capítulo 14 de este libro, la tabla 1410. Este nos da esos coeficientes C para utilizar esa ecuación que vimos, multiplicado por velocidad entre 4000 al cuadrado. ¿Qué tipo de accesorios tenemos? Pues tenemos el codo redondo de 90 grados. ¿De qué va a depender? Esto sí hay que ver bien la tabla, porque tenemos que ver de qué depende cada uno de ellos. En el caso de este codo, que es redondo de 90 grados, depende primero de qué ángulo es el que forma el codo y la relación radio-diámetro. Pero el radio es, este codo tiene esta curva y en el centro va una curva imaginaria. Entonces el radio de esa curva imaginaria entre el diámetro de ducto es el que nos va a dar esta relación. Y en este caso esa relación era 1, o sea que si este diámetro era 2 pulgadas, 10 pulgadas, digamos, este valor de R también era 10 pulgadas. Si el ángulo es diferente a este valor de 0.22, lo tenemos que multiplicar por un factor de corrección. Digamos, si nosotros calculamos el ángulo con esta relación, la coeficiente de C, perdón, con esta relación y este ángulo, 0.22, pero si el ángulo en lugar de 90 es de 45, tenemos que multiplicar este 0.22 por 0.6, que es el factor de corrección por un ángulo de 45. En otros accesorios de este tipo de ángulo, de codo, un codo de ducto redondo, pero sin ángulo, va a depender solamente directamente del ángulo que se forma entre las dos partes, 1.2. Hay más accesorios, está este ducto que es cuadrado, para ducto cuadrado, depende de la relación HW, que sería el ancho por el alto. Y también va a depender pues del ángulo del codo. Otros accesorios, este codo con radio es para ducto cuadrado, bueno, rectangular también, pero tiene radio. Entonces va a depender de la relación de R sobre W y también de H sobre W. Entonces hay que fijar bien de qué depende o qué datos necesito de mi accesorio para encontrar el valor de C. Que sí podemos tener una gran cantidad de accesorios, arreglos especiales como este. Hay que tener cuidado qué valores son los que necesito. Este tipo de accesorios que también es bien común. Hay que ver de qué datos necesitamos. Una ampliación o una reducción. Tenemos que ver de qué depende cada uno de ellos. Entonces, nosotros debemos de ver, por ejemplo, en nuestro ejemplo, tenemos aquí un codo de radio con una relación de radio diámetro igual a 1 y es redondo, entonces tenemos que usar la primera tabla que vimos. Luego tenemos este otro accesorio que es una reducción de 64 a 56, también tenemos que buscarlo en la tabla cuando nos toque. Y bueno, este codo que también tiene una relación, es radio entre diámetro igual a 1. Bien, entonces vamos a empezar a ver. Vamos a empezar a ver lo que es este ejemplo. Bien, ese cálculo lo tenemos que hacer para toda la ruta más lejana del sistema de ductos. Es decir, tenemos que calcular, voy a regresar a la presentación. Tenemos que calcular la pérdida por fricción de esta sección más
la pérdida por fricción de esta sección, más esta pérdida, más esta, y más esta última sección. Si las secciones, por ejemplo estas dos de aquí, son el mismo diámetro y manejan el mismo flujo, podemos sumarlo y hacer un solo cálculo. Digamos, si este mide 4 pies y este 10, le sumamos y tendríamos 14 pies en total. Entonces aplicamos de un solo la ecuación. También tenemos, eso es fricción. Vamos a tener que calcular la pérdida secundaria de este codo, más la pérdida secundaria de esta reducción, más la pérdida secundaria de esta otra reducción, más la pérdida secundaria de este codo, y hacer la sumatoria. Y al final, tener que sumar cualquier otra pérdida que yo pueda tener en esa ruta. ¿Qué otras, según el dibujo, serían estas rejillas? Esta rejilla que está acá. Podríamos tomar que este es un sistema de aire acondicionado que suministra aire frío a algunos ambientes en estos rangos de volumen. Por ejemplo, con esta primera rejilla suministra 10.000 CFM o pies cúbicos por minuto. En esta otra rejilla suministra otros 10.000 CFM. Y en esta última suministra 20.000 CFM a través de estas rejillas. Y bueno, lo que yo suministro por acá, lo tiene que tomar por acá, aunque no me digan, pero yo tengo que suministrar, o mejor dicho, tomar por este ducto 10.000 más 10.000 más 20.000. Debemos tomar 40.000 por este ducto, por esta rejilla que está acá. Tenemos que tomar en cuenta las distancias y los diámetros. Este primer diámetro es 64 pulgadas. Este otro diámetro también es 64. Este de aquí es 56. Y este último es 46 pulgadas. Tenemos estos dos ramales que son de 32 pulgadas. Entonces, nos pide este ejemplo calcular las pérdidas totales del sistema. Por último, vamos a calcular siempre las potencias. Pero el mayor trabajo va a estar en calcular las pérdidas totales, pérdidas estáticas que debe suministrar el ventilador al sistema de ductos, al aire. Bien, entonces, imaginemos que tenemos esta primera sección y que esta sección más esta y más esta, si lo vemos, son el mismo diámetro y manejan el mismo flujo, pues no tengo una descarga por acá, no tengo otra toma de aire. Pero aquí sí hay cambio de flujo, entonces ya aquí en este 56 va menos flujo porque aquí dejé estos 10.000. Entonces yo puedo unificar estas tres secciones en una sola. Y el ejemplo me dice que todas esas secciones de 64 pulgadas tienen un total de 45 pies de longitud. ¿Cuál es el caudal que va en este ducto? Pues en este ducto va la totalidad de flujo, que son 20 más 10, 30 más 10, 40.000 CFM. ¿Cuál es la pérdida por fricción en esta sección de acá? Bien, la ecuación es coeficiente de fricción por longitud entre 100. Longitud, esto pues lo podemos tener según el diseño, o si es un sistema existente, pues midiendo en el sitio de la instalación del sistema de ductos. Entre 100, que esta es una constante, pero no hace falta el coeficiente F. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos ir a nuestra tabla de coeficiente o a nuestro gráfico de coeficiente de fricción. El ducto redondo, entonces no necesitamos encontrar longitud equivalente. Vamos a ver, voy a borrar estas líneas para hacerlo de nuevo. Vamos a necesitar primero el flujo. Bueno, marquemos primero el diámetro para saber hasta dónde tenemos que subir la línea. Tenemos un diámetro de 64 pulgadas. Entonces tenemos 64 pulgadas. Aquí está. Tenemos aquí la línea de 60 y esta es la de 70. Vamos a tener que hacer un poco al tanteo. Digamos que por aquí van. Esta es la línea de 60. La estoy tirando aquí solo para la referencia. 64 estaría más o menos, un poquito menos de la mitad. Ahí tendríamos más o menos 64 pulgadas de diámetro. ¿Y cuánto flujo? 40.000. Entonces vamos a ver 40.000 CFM. Voy a tirar aquí la línea solo para que me sirva de referencia.
Tenemos aquí 20,000, aquí 50, puede ser que este sea 20, este sea 30, 40, 50, entonces nuestra línea sería esta. Aquí aproximadamente. Entonces ahora necesitamos tirar nuestra intersección, una línea hacia la izquierda, porque los coeficientes de fricción están hacia la izquierda. Esto es un poco al tanteo, entonces puede ser que no nos dé exactamente igual si hacemos el ejercicio por separado, puede ser que la aproximación varíe un poco. Por ejemplo, ahorita tenemos 0.02 aquí, 0.03, 0.04, este es 0.05, entonces está entre 0.04 y 0.05, mucho más cerca de 0.05. Entonces pudiésemos hablar de 0.47, 0.47, 0.048. Este sería nuestro coeficiente de fricción. Nosotros escogimos 0.048. Entonces multiplicado, voy a hacer un poquito más grande, 0.048 coeficiente de fricción por 45 pies de longitud entre 100. Y este da una pérdida por fricción de 0.0216 pulgadas de columna de agua. Esta sería nuestra pérdida por fricción para esta sección de acá. Sin contar el codo, que en el codo tenemos pérdida secundaria. Entonces ahí tenemos 0.0216, ya tenemos la pérdida por fricción hasta acá. Ahora nos falta la pérdida por fricción de esta sección. Ahí tenemos un diámetro de 56. ¿Qué flujo iría por acá? Bueno, el ejercicio me dice que ya tiene una longitud de 30 pulgadas. 30 pies, perdón. ¿Qué flujo iría por acá? Bueno, por acá venían 40,000 y aquí dejamos 10,000. Entonces por aquí van 30,000. Ese sería nuestro flujo. La ecuación es la misma. Vamos a encontrar otra vez coeficiente de fricción. Es un ducto y es redondo. Entonces no necesitamos hacer ningún tipo no necesitamos encontrar ningún tipo de diámetro equivalente. Bien, entonces esa línea, la intersección debe estar entre la línea de diámetro de 56 pulgadas. Vamos a buscar 56 pulgadas. Voy a tirar esta línea de referencia. Este es 55, entonces pudiese estar un poquito abajo. Digamos que por ahí aproximadamente. 56. Ahora el flujo es 30,000. Entonces buscamos 30,000 en la parte de abajo. Este es 20, este es 30. Y más o menos ahí sería mi intersección. Voy a cambiarle de color solo para que lo diferenciemos, que esta es la segunda sección. Y la intersección es con esta línea. Entonces buscamos la intersección ahora con el coeficiente de fricción. Está muy similar a la anterior. Aproximadamente 0.052. 0.052. Vamos a ver cuánto usamos en el ejemplo. 0.057. Vamos a ver qué pasó aquí. De 56 y 30,000. 20, no, aquí es 40, creo. No, perdón, sí es 30,000. Entonces aquí hay que hacer una corrección porque está un poquito alto con respecto a lo que realmente teníamos. Esta es la línea de 30,000 CFM. El diámetro es aquí en 55. Y aquí tendríamos 0.05, 0.06, 0.07. Sí, realmente está más cerca de 0.05, entre 0.052 y 0.053 aproximadamente. Digamos que lo vamos a corregir con 0.052. La longitud sigue siendo 30 pies entre 100. Entonces vamos a hacer la corrección de esa pérdida en la calculadora. Y a 0.052 por 30 entre 100. Tendríamos 0.0156, un poquito menos. Un pequeño porcentaje menos. Esa sería nuestra pérdida para esta sección. Y vamos a terminar hoy con las pérdidas por fricción con la última sección de acá.
Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora tenemos la última sección de diámetro de 46 pulgadas. Y como esta con esta es el mismo diámetro, ya no hay un cambio, a menos que me indiquen lo contrario. Y tenemos el mismo flujo de 20,000. Entonces podemos unificar las dos secciones. Y según el ejercicio, unificado mide 80 pies en total de longitud. Con un flujo, pues vamos a ver, aquí veníamos con 40,000, entregamos 10,000, nos quedan 30,000, entregamos otros 10,000 aquí y nos quedan solamente 20,000 en este ramal. Aquí pues tendríamos 20,000. Aquí tenemos el dato, tenemos la longitud de 80 pies. Nuevamente la ecuación necesitamos encontrar el coeficiente con un diámetro de 46. Vamos a buscar 46 en el gráfico. Aquí tenemos 45, 46 también sería un poquito más abajo. De forma descendente aumenta el diámetro. Y tenemos por último que el flujo es de 20,000 CFM. Entonces tendríamos nuestra intersección con esta línea. Vamos a cambiarle de color para diferenciarlo. Creo que el periodo pasado le puse color verde. Y necesitamos buscar ahora la intersección. Un poquito más arriba. Ahí aproximadamente. Vamos a terminar la intersección hasta aquí. Aproximadamente entre punto 06, para este punto 05, punto 06, punto 07. Un poquito más cerca de punto 07. Podemos considerar punto 066. Vamos a ver cuánto dejamos el periodo pasado en punto 068. Vamos a dejar punto 066 por 80 entre 100. Y esa sería nuestra coeficiente. Perdón, coeficiente para nuestra sección de ducto. Punto 066 por 80 entre 100. Tendríamos punto 0,528. Esta sería nuestra pérdida por fricción para esa última sección. ¿Cuál sería la pérdida por fricción total? Vamos a repasar. La primera sección de 64 es punto 0,216. ¿Está? Luego, la siguiente sección, esta fue la que le hicimos la corrección, punto 0,156. Y la última sección de 46 pulgadas, que su pérdida por fricción es punto 528. Y nuestra pérdida, incluyendo esos ajustes que hicimos, es punto 016 más punto 0,156 más punto 0,528. Bueno, aquí da redondeado punto 0,9. Entonces, esta es nuestra pérdida total por fricción para nuestro ejemplo de la diapositiva anterior. Pérdida por fricción desde esta rejilla hasta este punto de esta rejilla. Bien, este gráfico fue el del periodo pasado. Yo lo voy a actualizar con la que hicimos ahorita, pero vimos que entre los ajustes, la variación fue entre punto 0,93 pulgadas y punto 0,9. Entonces, como es un gráfico y es al tanteo, podemos tener ese pequeño porcentaje entre si alguien hace el ejercicio o dos personas hacen el ejercicio al mismo tiempo. Muchas veces puede depender del tanteo de cada quien, entonces podemos tener esa pequeña variación. No debe ser muy grande, digamos que 0,09, 0,07, porque ahí sí es una variación demasiado grande. Pero 0,093 a 0,09, pues es una variación pequeña. Entonces, eso es lo que es fricción. Mañana vamos a ver ya la parte de los accesorios. Vamos a calcular este codo. Vamos a calcular, bueno, vamos a calcular los dos codos, mejor dicho. Este codo de 64 y este codo de 46. De ahí vamos a calcular la reducción
esta de aquí, porque aquí tenemos un paso de 6456, necesitamos un accesorio para conectar los dos tubos de diferente diámetro y con eso lo hacemos pues con una reducción. Bueno, realmente tenemos dos reducciones, esta de 6456 y de 56 a 46, entonces también lo vamos a ver mañana. Y con eso ya tendríamos pérdidas por accesorios. Nos va a hacer falta sumarle las pérdidas de rejillas, que nos lo va a dar el ejercicio. Normalmente deberíamos buscarlo en un catálogo del fabricante. Y con eso vamos a encontrar pues lo que es la pérdida total. Con la ecuación pues que vimos al inicio. Y luego pasaríamos a calcular las potencias. Después de eso vamos a tomar un ejemplo con ductos rectangulares. Vamos a diferenciarlo, pues vamos a tener que hacer el paso adicional de encontrar diámetro equivalente y vamos a agregarle algunos accesorios adicionales para ir haciendo un poquito más complejo pues lo que son los ejemplos. Bien, entonces nos vamos a quedar aquí. Si desea alguna consulta, si no, pues continuamos mañana. Bien, si no hay consulta, entonces continuamos mañana. Listo, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes.